¿Cuántos discos rígidos necesito para producción musical? ¿Todos tienen que ser de estado sólido? ¿Cómo organizo mis archivos? ¿Y el backup y librerías? Veamos todo esto y más a continuación. Organizar los archivos es fundamental y es por distintos motivos: organización, fluidez y backup. En mi caso personal tengo 5 discos, aunque a mi criterio lo que mínimo te recomiendo son 4 discos. Ahora, ¿qué tipo de disco es conveniente para cada tarea? ¿SSD o HDD? ¿Y qué tengo que instalar o tener en cada uno de estos discos? Veamos los 4 discos esenciales. 1. El disco de la computadora. 2. El disco para los trabajos, los proyectos musicales, las sesiones. 3. El disco para las librerías y los samples de sonidos. 4. El disco de los backups. En el primero, el disco de la computadora suele ser ideal que sea de estado sólido, o sea, un SSD. Hoy en día las computadoras ya vienen con este tipo de discos. Estos discos son mucho más rápidos que los HDD, que son mecánicos. Y acá lo más importante es que es donde instalamos el sistema operativo: Mac, Windows, Linux, etc. En este disco también es donde vamos a instalar los programas de producción musical. El DAW, por ejemplo, Pro Tools, Cubase, Nuendo, Studio One, K-Wall, lo que quieras usar. Pero también es donde vamos a instalar los plugins. Aunque instalemos los plugins, no significa que tengamos que instalar las librerías de sonido. Ahora lo vamos a ver. Ahora pasamos al segundo disco, que es el disco para proyectos musicales y sesiones. En este disco es donde van a ir todas tus sesiones de trabajo: grabaciones, producción, mezcla, mastering. Este disco también sería ideal que sea de estado sólido, SSD, justamente para tener fluidez y rapidez a la hora de trabajar y estar grabando, por ejemplo. De esta manera el proyecto va a fluir mejor. Este disco puede ser externo o interno. Va a ser interno en el caso de que puedas, obviamente, sumarlo dentro de tu computadora dependiendo del tipo de computadora que tengas. Si es externo, vas a tener que asegurarte de que se conecte por la unidad más rápida que tengas. Mínimamente USB 3.0 es lo ideal, como mínimo. Hoy en día hay conexiones más rápidas, pero como mínimo USB 3.0 sería lo ideal. De ahí para arriba. Ahora, si lo vas a conectar mediante un hub, el hub también debe soportar altas velocidades para transferencias de datos. Ten cuidado porque hay hubs de muy mala calidad que están buenos como para conectar periféricos, mouse, teclado, etc., pero no para discos. Ahora, ¿por qué SSD y no HDD para este tipo de disco? Como poder, podés usar un HDD para el disco de las sesiones y trabajos, pero en este disco vas a notar una lentitud mayor. Por eso es más recomendable un SSD, ya que los discos mecánicos son más lentos. Si te está gustando el video, reventa ese like y suscríbete al canal. Seguimos. Pasemos al tercer disco ahora, el disco de samples y librerías. Este disco también te recomendaría que sea de estado sólido, SSD. En este disco vas a guardar únicamente samples, todos los sonidos que tengas, y las librerías de sonidos de algunos plugins como instrumentos virtuales. Por ejemplo, las librerías de sonido de Kontakt es un muy buen ejemplo, samples sueltos que tengas, etc. Unificando la idea, cuando instalas un plugin tipo instrumento virtual, en la configuración de ese plugin vas a poder elegir dónde se guardan las librerías de sonido de ese instrumento. Ahí es donde vas a configurar este tercer disco. De esta manera vas a independizar mucho mejor la lectura de los archivos y disminuir la carga de lectura de cada disco. Ahora, el último disco, pero no menos importante, es el disco de los backups. Este disco, a mi criterio, es recomendable que sea HDD y no SSD, o sea, disco mecánico. ¿Pero por qué? Los discos mecánicos HDD tienen una vida útil más larga que los de estado sólido, por lo menos hasta el día de hoy. Si bien con los años los discos SSD fueron mejorando mucho, para lo que es backup, que es algo no tan frecuente de uso, vos lo prendés, haces el backup y después lo apagás. Yo creo que no hace falta tener un disco de estado sólido. Acá yo lo que priorizo es la durabilidad en años, porque justamente estoy haciendo un backup y necesito que perdure el mayor tiempo posible. No necesito velocidad. Entonces, resumiendo, mi proceso personal por lo menos es así. En el disco número 1 tengo el sistema operativo, los programas de producción musical instalados y los plugins. En el disco número 2 tengo las sesiones de trabajo. En el disco número 3 tengo los samples y librerías. Y en el disco número 4 tengo los backups. Entonces, cada vez que termino de hacer una sesión, por ejemplo de grabar o de hacer una mezcla, etc., simplemente hago un backup al cuarto disco. Quisiera saber qué opinás. Esto no es una regla, es mi forma personal de organizar mis archivos, pero la verdad es la que mejor me funcionó en todos estos años.
¿Vos tenés organizados los archivos de producción musical? Déjamelo en los comentarios que me encantaría leerte. Llegamos hasta acá, si te gustó el video, reventá ese like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!